Vaya desastre de inicio de temporada. Empezó mal y ya son candidatos al descenso. Pero pará, todavía falta mucho. A ver si consiguen salir del pozo. Transporta la pelota a zona de ataque. Emiliano. Está atacando con apoyo. Ha llegado se abre espacio y puede ser una oportunidad. Desde la banda puedes entrar. Va con el zapatazo. Jaime Pajarito Valdés. Esteban Paredes. Cristian Maggio. Se acerca zona de ataque. Pablo Hernández. Sin presión de nadie, la cancha se le terminó. Chupete Suazo. La pelota que va directo al arquero. Cinco minutos más. Esto puede llegar a algo. Se abre espacio y puede... Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Goloso! Arranca nuevamente el partido. 1-0. Cristian Maggio. Entra en zona de peligro. La prende de volea. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Concluida la primera parte, Marito, parejito en todo. Este partido creo que en el segundo tiempo nos dará muchísimo más. Sí, a pesar de que la posesión es muy pareja, el resultado es parejísimo. Vamos a ver quién se equivoca en el segundo tiempo, a ver si vemos alguna diferencia. Tiene su riesgo asumido. El técnico ha decidido sacar 3 y meter 3 a la cancha. El árbitro se fija, están todos en la cancha. Arrancamos. Delf. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Jaime Pajarito Valdés. Esteban Paredes. Ha estado bien para ganar. Pablo Hernández. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Y arranca el choque por la pelota.
Muy buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Buen disparo! ¡Ahí está! ¡Gol! Juan Manuel Iturbe. Delf. No sé bien lo que está pasando, pero esta defensa está hecho un desastre. Emiliano. Un jugador sobre el césped de evidente lesión muscular. Delf. Ya está en posición para meter el centro. Le va a dar y sale un bombazo. Separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina. El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de mantener la dinámica del equipo y sobre todo el resultado. No consiguen nada en el córner. Va el disparo. Se de volea. El arquero y una actuación brillante. El partido que llega al final 2-0.